pero ahí está en los videos de YouTube. Entonces, cuando el pueblo de Israel, por su pecado, por su desobediencia, ¿a qué? Por su desobediencia, ¿a qué? A la palabra de Dios, fue llevado cautivo 70 años, y luego el Señor permite que se levante dos reyes y venzan a Nabucodonosor en Babilonia, y permite a los 70 años que estaba profetizado, porque Dios tiene un tiempo para todo. Ese problema, esa dificultad que se está pasando, tiene un tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Él no tiene un tiempo. Y entonces regresa el pueblo, Zorobabel empieza a construir las bases del templo, Esdras la parte del templo juntamente con la estructura de la palabra, y Nehemías le correspondió la construcción de qué, de las murallas de Jerusalén. Porque una ciudad sin murallas, mis amados hermanos, era una ciudad desprotegida en la antigüedad. ¿Me están entendiendo? Si también hubiera existido en la antigüedad, tendría murallas alrededor, porque no importaba muy fuerte que fuera la ciudad, cuánto ejército bueno tuviera, pero necesitaba de protección. ¿Cuántos dicen amén? Así que su vida necesita murallas de protección para proteger su vida personal, su vida espiritual, su vida familiar. ¿Cuántos dicen amén? Y así es como el Señor te ve. Él dice: mira, te tengo escrita en mis manos, tengo siempre presentes tus murallas. Dios ve las murallas que tú tienes construidas alrededor tuyo y alrededor de tu familia. Así que pregúntate un momentito, cuando el Señor te ve ahí en la mano, ¿cómo te está viendo? ¿Qué murallas está viendo delante de tu vida? ¿Me está entendiendo, hermano? Hay que construir murallas de protección, muros, para no permitir que el enemigo venga y destruya nuestras vidas. Y la palabra del Señor habla precisamente de eso, porque todas nuestras vidas, las áreas de nuestras vidas, el Señor las tiene presentes como una construcción. Amén. La palabra del Señor dice que Él tiene los ministerios, apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, para la edificación del pueblo de Cristo. Usted está aquí edificándose, usted está aquí creciendo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el motivo por el cual nosotros nos reunimos, y es el motivo por el cual nos tenemos que reunir, y es el motivo por el cual no existe un cristiano que dice: no necesito ir a la iglesia, porque la iglesia es para la edificación tuya y de tu familia. Amén. Es con los ministerios que el Señor creó. Y entonces la palabra del Señor dice: si el Señor no edifica la casa, no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Necesitamos construir, y construimos las murallas alrededor de nuestra vida. Construimos muros de protección, de bendición, para no permitir que el diablo venga a molestar nuestras vidas y nuestra familia. Lo construimos a través de ¿qué? A través de la palabra de Dios. Entonces, cuando Nehemías regresó, mis amados hermanos, Nehemías regresa y empieza a poner las cosas en orden, y construyó las murallas, y en medio de problemas, dificultades, angustias, persecuciones, amenazas de muerte, todo lo vivió Nehemías. Situaciones económicas internas, lo vimos en capítulos anteriores que se presentaron. Hermano, Nehemías vivió todo, más de lo que usted y yo podamos vivir. Y entonces el Señor lo levanta, y cuando Él construye las murallas, cuando Él construye los muros allí, mi amado hermano, empezó a colocar las cosas en la casa en orden. Usted y yo tenemos que colocar las cosas en orden en nuestra casa. Cuando llegamos del mundo de Babilonia, tenemos que empezar a colocar las cosas en orden, porque Babilonia no puede continuar dentro de nuestra casa. Babilonia no puede continuar ni dentro de nuestra vida personal, ni en nuestra vida espiritual, ni en nuestra vida física, ni dentro de mi pensamiento. Afuera decía: yo creo, yo pienso, o algo lo que se me da la gana. No, eso era en Babilonia. Aquí tenemos que
cuando Nehemías empieza a colocar las cosas en orden, estamos bajo el título de que un reedificador reconoce que el arrepentimiento no es solo remordimiento para ir en crecimiento. Entonces Nehemías se reúne con el pueblo, reúne a todos los levitas que habían nombrado, a los sacerdotes, hermanos, y empiezan a leer. ¿Qué estudiamos? La palabra. Empiezan a leerla. Y cuando el pueblo empieza a leer la palabra, mi amado hermano, cuando esos que habían estado en Babilonia por 70 años, que no conocían a Dios, que habían sido hijos, nietos, que habían nacido allá, que estaban acostumbrados a Babilonia, que conocían los dioses de Babilonia, que estaban revueltos en Babilonia, con matrimonios mixtos y todo ello en Babilonia, cuando ellos regresaron y empezaron a leer la palabra del Señor dice en capítulos anteriores de Nehemías que el pueblo empezó a llorar, el pueblo empezó a gritar, porque cuando usted y yo nos enfrentamos a la palabra, algo tiene que suceder en medio de nuestras vidas. Amén. Algo tiene que pasar cuando usted estudia esto. Entonces el pueblo empezó a confesar los pecados. Ya lo vimos hace 8 días. El pueblo empezó a confesar los pecados, a arrepentirse, y vimos cuál era la diferencia entre un arrepentimiento y un remordimiento. Judas simplemente se remordió la conciencia, pero fue y se ahorcó, porque el remordimiento no deja nada, el arrepentimiento deja crecimiento en medio de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces el pueblo, mi amado hermano, reconoce su culpa, y no solamente su culpa, se sintió arrepentido, y no solamente se conoció y confesó su culpa, sino que también los pecados, y no solamente los de ellos, sino los de sus padres, y empezaron a nombrar todos los pecados que habían cometido sus padres, y empezaron a confesarlo en público. Porque escúcheme, mi amado hermano, lo que le voy a decir, esto sí es nuevo, esto ya no hace parte de la introducción. Escúcheme bien, los pecados, lo que se comete en el pueblo de Dios en público, hay que confesarlo en público. El pueblo aquí estaba confesando sus pecados, porque hay gente que cree que puede obrar mal contra la iglesia, que puede hacer lo que quiera contra la iglesia, y después simplemente arrepentirse y decirle: ay, Señor, si no, perdóname. Mi amado hermano, ¿sabe una cosa? Nosotros tenemos que tomar medidas, mi amado hermano, y cuando alguien comete un pecado contra la iglesia, hay que pedirle perdón a la iglesia, porque cuando se esconde el pecado, yo ahora que tengo a su lado, ¿me está entendiendo, hermano? Y por eso hay mucha gente que anda con pecados guardados aquí, mi amado hermano. Y el pueblo empezó aquí a hablar, a confesar el pecado, a reconocerlo. Vimos una lista de pecados, mi amado hermano, que nosotros tenemos para que el diablo quiere venir a nosotros en medio de nuestras vidas. Y quiero decirle, mi amado hermano, que el arrepentimiento verdadero trae situaciones muy hermosas en nuestra vida. El Señor Jesucristo dice: vengan. ¿Sabe una cosa, hermano? El pueblo empezó a arrepentirse, a llorar, a gemir, a confesar, hermano, sus pecados, porque estaban siendo tocados. ¿Con qué? ¿Con qué estaban siendo tocados? Con la palabra. Por eso le decía yo hace 8 días, por eso a la gente no le gusta enfrentarse con la palabra, porque la palabra, mi amado hermano, me dice cómo estoy yo. La palabra es como un espejo que me muestra cómo estoy yo. Hay gente en iglesias por allá en otros mundos, como decimos con Carlos, que les gusta estar hablando o que solamente le digan cosas bonitas, pero fuimos llamados también a confrontarlos en medio de la palabra del Señor. Amén. Y entonces el Señor dice en su palabra: y venga, estemos a cuenta. Si usted tiene pecado, no importa, simplemente confiésalo, y si son rojos, vendrán a ser como blanca lana. El Señor es un Dios de amor, el Señor es un Dios de perdón, el Señor es un Dios de misericordia. Cuando dicen amén, entonces el pueblo, para ser bendecido, mi amado hermano, para ser bendecido, tenía que volver ¿a qué? A la palabra. A la palabra. Aquí Nehemías estaba colocando las cosas en orden con los levitas y sus sacerdotes. Sí, ya estaban abundantes, sí, ya estaban bendecidos, sí, ya habían construido sus casas,
Sí, se había arreglado la situación económica, pero se necesitaba arreglar las cosas adentro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque para ser bendecidos tenían que volver a la palabra. Porque la palabra, mi amado hermano, es la que cuando coloco en práctica la palabra, es la que permite bendición en muchas áreas de nuestra vida. Por eso el Señor le decía a Josué en capítulo 1, 8, 9, a poner en práctica el libro de la ley, todo lo que estaba escrito allí, para que su vida fuera prosperada. ¿Se acuerdan, hermano? Para ser prosperado es a través de la palabra. Sí, el Señor nos quiere prosperar, pastor. Sí, claro, yo creo en la prosperidad, yo creo también en la bendición de Dios. ¿Cuántos están esperando una bendición de parte de Dios? Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen promesas de parte de Dios? ¿Cuántos de ustedes el Señor le ha hablado a través de la palabra también y le ha hablado de promesas para cumplir? ¿Cuántos de ustedes el Señor le ha dado una palabra profética? ¿Saben? Para que eso se cumpla, usted y yo tenemos que permanecer en la palabra. El obrar de acuerdo a la palabra es la que trae bendiciones en medio de nuestra vida. Había que empezar de nuevo. Ellos tenían que empezar desde las bases porque no conocían la palabra. Por eso estaban llorando, gritando, gimiendo. Porque por más de 70 años sus padres tal vez habían escuchado hablar acerca de lo que Dios había hecho. Mi amado hermano, la palabra, para ser bendecido, recuerda siempre esto, hay que obrar conforme a la palabra. El pueblo de Israel había sido un pueblo bendecido, un pueblo próspero, un pueblo que le tenía temor a las ciudades vecinas. Ahora estaban siendo esclavos, habían sido llevados cautivos, a Babilonia, mi amado hermano. Pero sabe una cosa, ese pueblo ahora Dios lo quería levantar. Yo creo que Dios te quiere levantar a ti, eso yo lo creo, porque yo creo en las bendiciones del Señor. Así como el Señor quería levantar nuevamente este pueblo, mi amado hermano, el pueblo de Israel que estaba empezando, pero ellos tenían que empezar por donde debían empezar, y era empezar ¿por qué? No había otra forma. No había otra forma. Y entonces tenían que empezar a reconocer nuevamente al Dios de la palabra. Esa gente que regresó, nietos, hijos que regresaron, no conocían al Señor. Habían escuchado hablar del Señor, pero tenían que aprender a reconocer al Señor. Por eso alguien que se levanta en un hogar cristiano no es cristiano porque le levantó en un hogar cristiano. Es cristiano porque es confrontado y obediente a la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y hermano, y cuando se vieron confrontados en la palabra, allí empezaron a llorar todos ellos, allí empezaron a gemir delante de la presencia del Señor. Todos, permítanme. Y allí, mi amado hermano, en medio de todas estas situaciones, vuelvo y digo, la confesión y el arrepentimiento traen bendiciones en medio de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Traen bendiciones en medio de nuestras vidas. Por eso el Señor dice en su palabra: vengan y estemos a cuentas, y si sus pecados son tan rojos, vendrán a ser como blanca lana. El Señor promete indulto, el Señor promete, hermano, bendecirnos, hacer un borrón y cuenta nueva. Y nos lo enseña también la justicia humana. Ustedes miran que todas aquellas personas que confiesan, ¿qué es lo que pasa con ellos? Les rebajan la pena. Y también en medio de nuestra salud psicológicamente, el salmista David decía, cuando cometió pecado, decía: mientras callé, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Se enmudecieron sus huesos. Hay personas que están allí resentidas, todas llenas por dentro, hermano, de falta de confesión, con un poco de situaciones por dentro, y usted los ve resecos, mis amados hermanos, resecos en su vida física y aún en su vida espiritual, en toda área, mi amado hermano. Y el salmista David lo decía, y la psicología lo dice hoy en día: necesitamos liberar a nuestro amado hermano, porque lo que usted guarda por dentro crea enfermedades en medio de su cuerpo. Entonces, por eso el Señor nos dice: venga y estemos a cuentas. Venga y estemos a cuentas. Aquí no estoy yo
diciendo, sí, el Señor quiere bendecirnos. Hay pecados tal vez en medio de nuestras vidas, pero venga y estemos a cuenta, dice el Señor. Porque el diablo diariamente quiere venir a molestar nuestras vidas, a hacernos pecar. Y mi esposa estaba colocando un ejemplo en el grupo de alabanza y decía, estamos ahí todos en el grupo de alabanza hablando de un tema y colocando varios ejemplos, y mi esposa decía, sí, es como el pastor que en la empresa le dice, venga, vamos a hacer una fiesta que van a estar las muchachas. Ah, ¿verdad que a usted no le gustan las mujeres? Y entonces yo decía molestando, sí, a mí sí me gustan, por eso es que no voy. Si no me gustara no estuviera casado. Pero el diablo, hermano, sabe que llevándolo a usted a donde usted no tiene que ir, ni tiene que estar, allá usted es carne de cañón, como dicen aquí en Colombia, ¿cierto? Y entonces, mi amado hermano, empezaron allí, y el pueblo tenía que reconocer entonces al Señor, tenía que reconocer al Señor, ¿cierto? Y empiezan a leer la palabra, mi amado hermano, porque miren, el pueblo tenía que conocer quiénes habían sido, quién era ese que los había mantenido en la gloria. El pueblo tenía que saber quién era ese Dios que ahora estaba con ellos y que habían reconstruido, y quién era ese Dios que los quería bendecir. Yo creo en las bendiciones. Peguémonos a la palabra. Amén. Hay gente que dice, no, es que el Señor no ha cumplido tantas cosas que ha prometido. Entonces la pregunta sería, ¿cuánto está cumpliendo usted la palabra del Señor? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cierto? Y tenían, hermano, que reconocer al Señor. ¿Y sabe quiénes empezaron a enseñarle al pueblo? ¿Sabe quiénes empezaron a enseñarle al pueblo? A enseñarle la palabra en las Escrituras. ¿No hay pastel ahí? No hay pastel. Ah, muy bien. Los levitas. Muy bien. Sí, exacto. Los levitas. Dice la palabra del Señor en Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 9, el versículo. Aquí no está. No, pero quiero mirarlo. 9, del 4 al 8. La palabra del Señor dice, mis amados hermanos, no. Tal vez no lo coloqué allí. Ah, sí, 9, 4 al 8. Y dice aquí, hermano, que se levantaron los levitas. ¿Cuántos dicen amén? El levita se levantaron allí a enseñar la palabra, mis amados hermanos, porque se supone que los levitas tenían que conocer quién era ese Dios a quien iban a enseñar. ¿Me están entendiendo? Pero yo no quiero que esto suene a historia, y por eso me demoro en las predicaciones colocando ejemplos. Ah, sí, entonces, sí, aprendí que tenían que, empezaron los levitas porque tenían que enseñarle al pueblo lo que al Dios que yo había conocido, entonces tenía que conocer al pueblo. Si usted quiere enseñarle a sus hijos, vamos a la aplicación, usted tiene que conocer a ese Dios que quiere enseñarle a los hijos. ¿Cuántos dicen amén? Si usted quiere tener una generación bendecida, usted tiene que conocer y caminar con ese Dios que quiere que su generación sea bendecida. Amén. Porque nadie podemos dar de lo que no tenemos. Nadie podemos dar de lo que no tenemos. Si usted quiere que sus hijos, hermanos, caminen en bendición, usted tiene que conocer al Dios de la bendición. Amén. Vuelvo y digo, nadie puede dar de lo que no tiene. Yo no sé por qué en el camino del Señor le hacen tanto caso a los chismosos, hermano. Yo sí sé por qué. Porque el diablo ha sido chismoso desde el principio. Ha sido un mentiroso, lo dice la Biblia, y nunca ha permanecido en la verdad, y no hay verdad en él, porque es mentiroso y el padre de mentira. Es verdad que yo sí sé. Y tenemos un deseo de huir de la parte de los chismes. Cuando alguien está hablando, hermano, de algo y usted hay una empresa como que quiere escuchar de lo que están hablando. Una herencia que
hay de parte del enemigo. Y por eso yo digo, yo no sé por qué hay tanta gente, chismosos tantos que creen cristianos por ahí de iglesia en iglesia hablando y toda la cuestión. Yo le quiero decir una cosa: nadie da de lo que no tiene. Si alguien se cree santo y se cree perfecto, debe demostrarlo, porque ahora, como hablamos, cuando en la parte de la pastora, hermano, cuando el Señor venga por su pueblo, no es tanto yo que le voy a decir al Señor, sino que el Señor dice: por sus frutos lo conoceréis. Amén, amén. Así es. Ay, ay, Hay ay. gente con hogares destruidos, hermano, hablando de pastores de iglesias y con sus hogares destruidos, y lo que más me llama la atención es que la gente le hace caso. Nadie da de lo que no tiene. Nadie. Amén. Y entonces el pueblo empiezan los levitas, hermano, a hablar aquí acerca de Dios. Y sabe una cosa, ellos tenían la obligación de hablarle al pueblo de Dios y hacerle conocer a Dios, al Dios de qué? De la palabra. Por eso es importante la iglesia, porque en la iglesia usted y yo, hermano, conocemos más y más al Dios de la palabra a través de los pastores, evangelistas, maestros, profetas, todo ello. Conocemos al Dios de la palabra. Amén. Y nada de lo que digamos se puede salir de la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Nada. Entonces ellos empezaron allí, mis amados hermanos, a enseñar la palabra. Y no voy a leer todo eso porque voy a leer los versículos rápidamente aquí. Y lo primero que empiezan a enseñarle a ese pueblo que no conocía de la palabra, mi amado hermano, para que ahora si hubiese bases fuertes, hermano, en esta ciudad reconstruida de Judá, ya con sus murallas, ahora que estaban estudiando la palabra, necesitaban, mis amados hermanos, echar esas bases fuertes en el Dios de la palabra. Entonces empezaron a enseñándole al pueblo el Dios de la creación, del por qué tenían que hacerle caso a Dios. Porque ellos precisamente habían sido llevados cautivos 70 años por haber desobedecido ¿qué? La palabra. El diablo no le importa que alguien vaya a la iglesia, el diablo lo que le importa es, no importa si va a la iglesia, pero que desobedezca la palabra. ¿Me está entendiendo? Así es. Pero es obvio que cuando yo obedezco la palabra voy a la iglesia y me comprometo con Dios. Y entonces ellos empezaron a enseñar diciendo: tú solamente eres Jehová, Dios de los cielos, que hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra, con todo lo que hay en ella, los mares, todo lo que hay en ellos, y tú vivificas estas cosas, y el ejército de los cielos te adora. Ellos estaban enseñando el Dios, mi amado hermano, de la creación. Ellos estaban enseñando, el Dios de la creación, lo estaban de la revelación, perdón. El Dios de la creación. Tenían que aprender, mis amados hermanos, que el Dios a quien estaban siguiendo, a quien iban a seguir ahora, porque ese pueblo, vuelvo y digo, la mayoría no conocían a Dios, era el pueblo que había creado los cielos y los cielos de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? El Dios de la creación. En medio de toda prueba y toda dificultad, mi amado hermano, que usted pueda estar pasando, Él es el Dios de la creación. Él es el Dios que hizo, si hizo los mares, los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Si vivifica, hermano, todo ello, es el Dios que no importa la situación de cómo tú te sientas, Él vivificará tu vida, Él restaurará tu vida, Él será el Dios de la restauración de tu vida, porque nadie le queda grande, nada ni nadie. Amén. Entonces ese pueblo tenía que comprender que era el Dios de la creación. Amén. Tenía que comprender ese pueblo a quien le estaban hablando los levitas, que él era el Dios, permítame, yo me devuelvo. Tengo un problema con esto, mis amados hermanos. El Dios de la creación
liberación. Que tenía que comprender, mi amado hermano, que Él era el Dios de la gracia. Repita conmigo, el Dios de la gracia. No, pero dígalo bien fuerte, el Dios de la gracia. Amén. ¿Sabe, mi amado hermano? Entonces el pueblo empieza a decir, ellos empiezan a decir, tú eres Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, lo sacaste de Ur de los caldeos y le pusiste el nombre de Abraham. Y lo hallaste fiel en su corazón delante de ti, hiciste pacto con él y cumpliste tu palabra porque tú eres tuyo. Él es el Dios de la gracia. No importa las situaciones, ahí le estaba diciendo al pueblo, no importa las situaciones que hayan cometido sus padres, no importa las situaciones que hayan cometido sus familias, no importa la situación que ahora ustedes hayan cometido, porque venían de Babilonia, no importa lo que se haya mezclado, tenemos el Dios de la gracia, el Dios del perdón, el Dios, mis amados hermanos, que los había escogido desde la antigüedad y todavía estaba allí reafirmándoles que Él era el pueblo escogido. Tú eres pueblo escogido de Dios. Y siempre tenemos que reconocer en medio de nuestra vida, mi amado hermano, en medio de las tentaciones, en medio de los problemas y de las dificultades que podamos pasar, mi amado hermano, que Él es el Dios de la gracia, que Él es el Dios que nunca nos abandona, que Él es el Dios que nunca nos deja, que Él es el Dios que siempre está dispuesto a perdonarnos. Amén. También, mis amados hermanos, tenían que reconocer que Él era el Dios que daba respuesta a la oración. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? El Dios que daba respuesta a la oración. Y dice, decían ellos, miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto y oíste el clamor de ellos en el mar rojo. ¿Sabe? Cuando usted lee el capítulo 9, hermano, están diciendo allí todos, cuando están confesando, están hablando y confesando los pecados de sus padres, y decían, nuestros padres pecaban, y luego tú los escuchabas su oración, y luego cuando estaban bien se volvían a olvidar, porque así es nuestra naturaleza humana. Entonces volvían a pecar, entonces volvían a clamar cuando estaban mal, y tú los escuchabas y volvían nuevamente, porque así somos nosotros. Se nos olvida lo que el Señor hace en medio de nuestras vidas cuando le oramos a Él. ¿Me está entendiendo? Cuando dice, no tengo trabajo, Señor, dame un trabajo y te serviré. Y entonces después cuando el Señor le da el trabajo, ya no vuelve a la iglesia. ¿Por qué no vino a la iglesia? Porque tengo mucho trabajo. Se nos olvida. ¿Está entendiendo? Se nos olvida. Conozco muchas personas que el Señor ha hecho un milagro en medio de nuestra tierra, incluso en esta iglesia también. Y ya han orado, y que se ha orado también porque llevan años sin poder tener bebés. Y ay, no, si yo me quiero comprometer con él, si oró por ellos, tienen un bebé ahora y se olvidaron de Dios. ¿Está entendiendo? ¿Qué tan fácil se nos olvida a nosotros, hermano, el Dios que da respuesta a la oración? Pero ¿sabe una cosa? No se sienta triste, hay una oportunidad. La palabra del Señor dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Lo que hiciste ayer no tiene que impedir el compromiso y el pacto con Dios hoy. Aleluya, amén. Por eso el Señor vendrá con juicio delante de la humanidad, porque cada mañana hay una nueva misericordia. Amén, amén. Porque no importa lo que haya hecho ayer, mi amado hermano, pero si el día de hoy se levanta a tener una nueva disposición con la palabra del Señor, a seguir el Dios de la palabra, Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios de perdón. Por eso no existen oraciones que pueda sacar a alguien del purgatorio, porque con Dios arreglamos las cosas aquí, y hasta este momento hay oportunidad. Les estaba recordando que Él era el Dios de la liberación y tenían que conocer ese Dios que había hecho señales, y ellos empiezan a comentarle, a hablarle de la historia, mi amado hermano, acerca de lo que Dios había hecho, de las maravillas cuando ellos habían estado esclavos en Egipto, mi amado hermano, y cómo los había sacado con mano poderosa, cómo había dividido el mar para que el pueblo pasara en seco, y cómo cuando el pueblo enemigo, el ejército del faraón, el faraón con su ejército intentó perseguirlos en medio de ese campo de bendición, cayeron, hermano, muertos y ahogados por la poderosa mano de Dios.
tenemos que recordar ese Dios. Y los levitas estaban recordando, porque nosotros tenemos que recordar ese Dios, hermano, porque mire qué importante es la palabra, porque la palabra, mi amado hermano, por eso el diablo quiere que usted no lea la palabra, que usted le dé pereza de la palabra, porque cuando usted tiene ese problema y esa dificultad que tiene ahora, y usted escucha que Dios es un Dios grande y poderoso, que ha hecho grandes maravillas en medio de su pueblo, y que Él lo hizo, y que Él lo hace, y que Él lo continuará haciendo, mi amado hermano, porque Él es el Dios de liberación, hermano, eso alegra nuestras vidas y nos anima a continuar adelante. Por eso el diablo, cuando pone un problema, una dificultad, lo primero que le pone a usted es que no lea la palabra, para que usted se ensimisme y no piense sino en el problema. Pero hay que abrir la palabra y leer la palabra, leer las escrituras y ver el Dios grande y poderoso y liberador que tenemos nosotros como sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es el Dios de la bendición, el Dios grande y poderoso. Me acordé de un chiste viejo que decían los predicadores hace años atrás, mi amado, porque siempre hay gente refutando, siempre hay gente que se sientan en la iglesia, siempre refutando, y eso lo hemos vivido, ¿sí o no, Carlos? Siempre predicando, siempre hablando. Y a veces son tan descarados que han venido y se van y dicen, no, es que en la iglesia no se da palabra. Tienen que clase de palabras, ¿verdad? ¿O qué es lo que quiere que se les consienta? Mis amados. Pero me acordé de algo porque en una ocasión estaba un predicador allí, hermano, predicando acerca de cómo el Dios había dividido el mar, mi amado hermano, que ha hecho que su pueblo pasara en seco, y también que había cerrado el mar y había hecho que el ejército muriera allí, el ejército del mar. Alguien se paró y dijo, no, pastor, eso históricamente y científicamente eso era un charquito hasta la rodilla. Y él dijo, pues gloria a Dios aún más. Dice, pero ¿por qué pasó? Porque en ese charquito hasta la rodilla el Señor ahogó al faraón y a su ejército. Aleluya, amén. Porque el diablo no tiene compras cuando usted lee la palabra. El diablo va a debilitar tu vida. Es cuando tú tienes un problema, una dificultad y cierras con palabra. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Por eso la importancia de la palabra del Señor que hoy en día tenemos en nuestras manos. Ellos tenían que reconocer el Dios de la revelación. Repita conmigo, revelación. De cómo ese Dios les había, dice, les diste justos y rectos juicios, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos. Hermano, la palabra es buena. La palabra es algo bueno. Cuando dicen amén, la palabra es algo bueno. Pero ustedes no ven, mi amado hermano, ustedes no ven cómo esta palabra es tan importante, es la que me da vida eterna. Porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Por eso es que muchos compañeros en su trabajo, mi amado hermano, hacen caer en cuenta como si leer la Biblia fuera una aburrición. ¿Me está entendiendo, hermano? Eso es lo que enseña Babilonia. Babilonia enseña que este libro es un libro antiguo y aburrido. Pero cuando usted abre la palabra nos enseña que es un libro que nos da felicidad, que es un libro que nos da ánimo, que es un libro, hermano, que cuando nos apegamos y creemos en el Dios grande y poderoso que tenemos, es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Y que lo que está aquí es bueno, que lo que está aquí es para bendición, que lo que está aquí es de avance, que lo que está aquí es para que usted crezca, que lo que está aquí es para que Dios pueda cumplir el propósito que tiene en tu vida y en tu familia. Por eso siempre te hablo a creer que leer la palabra o que la Biblia es un libro aburrido. ¿Me entienden? Y por eso Babilonia vive en su amargura. Y por eso en Babilonia no hay solución para el problema. Y por eso en Babilonia lleva al alcohol. Y por eso Babilonia lo invita a las drogas. Y por eso Babilonia lo invita al suicidio. Porque
que no ve una puerta. Pero cuando nosotros venimos al Señor y abrimos la palabra, mi amado hermano, ella es lo que nos enseña ese Dios grande y poderoso que tenemos. ¿Cuántos dicen amén? La palabra del Señor que da vista a nuestros ojos. Estábamos ciegos, dice la palabra del Señor, mi amado hermano, muertos en nuestros pecados y delitos, pero la palabra es la que ha venido, nos ha limpiado, nos ha bendecido. Ellos tenían que reconocer que el Dios que ahora iban a adorar era el Dios que suple toda la necesidad. Dice, les diste pan del cielo en su hambre, y en la sed sacaste agua de la peña, y le diste que entrasen a poseer la tierra. Amén. Ellos tenían que creer en el Dios que suple toda la necesidad. El diablo, mi amado hermano, siempre te querrá resentir en la carencia. Pero tenemos un Dios grande y poderoso que suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces los levitas estaban recordando cómo en el desierto habían andado 40 años, tuvieron 40 años por causa, mi amado hermano, de su incredulidad, de no creer a la palabra de Dios. 40 años en el desierto estuvieron dando vuelta, pero a pesar de eso, el Señor de misericordia jamás los abandonó y siempre les proveyó mientras aprendían la lección. ¿Está entendiendo, hermano? Mientras entendían la lección, siempre les proveyó pan en el desierto, les proveyó protección. Había una nube en el día que los cubría del sol en el desierto, y había una columna de fuego en la noche que los alumbraba. Tenían agua, mi amado hermano, de una manera milagrosa cuando ellos lo necesitaban. No tenían que pagar ni luz ni agua. Todo lo tenían en la provisión del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Todo estaba en la provisión del Señor, y eso es lo que es la palabra, mi amado hermano, porque la palabra, mi amado hermano, Él es el pan de vida que descendió del cielo y está aquí en esta vida para que la cumpla. Y dice la palabra del Señor también, mi amado hermano, que Él sacia nuestra sed. Mi amado hermano, también Él es el agua también de vida. La palabra siempre tiene simbolismo de pan, de agua, cuando usted la lee, porque ella es la que nos alienta, nos sacia, nos da vida. Tenemos un Dios grande y poderoso que suple nuestras necesidades. Amén. Ellos tenían que comprender, tranquilo, ya voy a acabar, que Él era el Dios de la misericordia, que era el Dios, mi amado hermano, que en el desierto lo habían tentado muchas veces, pero dice, tú perdonas, eres clemente, piadoso, tardo para la ira, pero grande en misericordia, y nunca nos abandonaste. Siempre, aunque el pueblo estaba obrando en contra, el Señor siempre estaba allí atrayendo a su pueblo. Él es el Dios de la misericordia. Y nosotros tenemos que comprender eso, que tenemos un Dios misericordioso. ¿Cuántos dicen amén? Por eso el diablo siempre tratará de tener la gente en Babilonia y le hará creer muchas cosas cuando cometen errores. No que va a ir a la iglesia, un hipócrita y toda la situación. No, hermano, nosotros tenemos un Dios de la misericordia. Y aquí estamos por su misericordia. No porque nos merezcamos, no porque usted sea capaz, sino porque el que es capaz y el que venció está en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es más grande el que está en nosotros, dice la palabra del Señor, que el que está en el mundo. El diablo quiere mantenerte en la culpa. El diablo quiere mantenerte en el resentimiento. El diablo quiere alejarte, mi amado hermano, y hace que la gente le dé pena volver a la iglesia. ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto? Cuando cometen un error o cuando se alejan del Señor, pero ahí es cuando
Eso es lo que continúa el otro capítulo. El pueblo se comprometió por escrito. El pueblo se comprometió por escrito. Dice la Biblia que cuando ya expusieron todo esto, wow, hermano, ese pueblo se quedó, pero ¿qué es ese Dios que nosotros tenemos? Usted me está entendiendo, hermano. El pueblo tenía que conocer quién era ese Dios que iban a adorar, el Dios que había permitido que regresaran, el Dios que había permitido que pusieran la durada, el Dios que les quería decir. Y cuando los levitas se pusieron todo eso, yo me imagino, por eso la palabra del Señor dice, hermano, que la gente lloraba, que la gente clamaba, porque yo vuelvo y digo algo, hermano, cuando alguien es confrontado verdaderamente con la palabra, tiene que haber un cambio de la vida. Por eso Paul Washer, que es uno de los predicadores que ustedes miraron ahorita diciendo una frase, decía en su español allí, todo, porque él es americano, y él decía, yo ya estoy cansado de todos esos jóvenes que van a brincar a las iglesias. Ya estoy cansado de eso, porque salen de ahí y continúan igual. Y no es que esté en contra de los conciertos ni nada de esto, pero si es verdad eso, tiene que haber cambio. Aleluya, amén, amén. Amén. ¿Y por qué es mejor y más alegría y brincar que leer la palabra? ¿Por qué creen ustedes? Porque el brincar hace parte de mis emociones, de mi vida, y eso nos gusta, y estábamos en el mundo y nos recuerda toda esa parte, esa alegría y todo ello. Pero ahí, hermano, cuando usted enfrenta a esos jóvenes a la palabra, cuando usted hace un culto de jóvenes, y vuelvo y digo, no estoy en contra de ello, no estoy en contra, a mí me gusta también brincar. Pero cuando usted hace un culto de jóvenes y lo enfoca en la palabra, no voy a decir nada porque los que hay aquí han sido testigos de eso. No queda nadie, no queda ninguno, porque les aburre, porque no les gusta la palabra. Pero la palabra es lo que produce cambio. Eso es lo que confronta y producirá un cambio en nosotros, en nuestras generaciones, para que no se olviden de ese Dios grande y poderoso. Brincar siempre habrá gente que brinca y lo seguirán haciendo, pero cuán difícil es, hermano, hacerle caso a la palabra. Y por esta palabra yo le decía ahora a Leonardo, lástima que para la próxima, si el Señor no ha venido todavía el próximo año, pero me gustaría leer una pequeña historia de 5 minutos acerca de todos esos hombres que murieron por traducir esta palabra, que hoy en día usted y yo la tenemos y a veces no la leemos, pero la cantidad de gente que murió por esto, por traducirla para que tuviéramos el conocimiento del Señor grande y poderoso en medio de nuestras vidas. Y cuando eso pasó, entonces ellos prometieron, hicieron una promesa y la firmaron. Y vamos a verlo en los otros capítulos. Mis amados hermanos que hicieron promesas, lo firmaron todo el mundo. Porque esto no es solamente para el pastor, el cumplir la palabra. ¿Me está entendiendo, hermano? Todo el mundo, porque el Señor no solamente viene por los pastores, el Señor viene por su iglesia, por su pueblo. Y usted es parte de ellos. Por eso tiene que estar pegado a la palabra. Y entonces, hermano, todo el mundo, los levitas, los sacerdotes, todo el mundo firmaron eso, porque cuando hay una firma, hermano, hay un compromiso. ¿Cuántos dicen amén? Que cumplirían, y ellos firmaron un documento donde dice que cumplirían ¿qué? Ahí está, dice los mandamientos, los decretos, los estatutos, que los iban a guardar de ahora en adelante.
¿Qué tal si usted va a casa, hace un documento donde hace un pacto con el Señor, ahí en su Biblia, lo tenga en su Biblia chiquitito, y un compromiso con la palabra? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque sé que los que me están colocando atención, eso me da miedo, me da miedo. ¿Me está entendiendo, hermano? Nos da miedo, porque nos da miedo comprometernos con Dios. Y que tan fácil se nos da comprometernos con el mundo. Estamos listos, prestos a decir sí. Pero comprometernos con Dios. Y este pueblo dijo, no, vamos a hacer un documento y lo vamos a firmar. ¿Cierto? Pero más adelante también les quiero hablar en qué quiero decir juramento. Esa firma cortaron ahí. Porque así somos nosotros. ¿Me está entendiendo, hermano? Pero los compromisos son importantes. No importa. Dios ve que los... ¿Por qué, hermano? Porque el diablo va a poner en tu mente, no, ¿qué vas a hacer eso? Eres tonto. Es mejor, porque el diablo sabe la palabra, más que usted, más que yo. El diablo está desde el principio. Lucifer, desde el principio, y él fue el que inició la rebelión, y él vio la caída de Adán y Eva, estuvo ahí. Tiene aquí cada palabra de la que el Señor conversó con Adán y Eva, que ustedes y yo tal vez no conocemos muchos detalles más. Y el diablo lo vivió en el desierto, pasó hace 40 años. ¿Me está entendiendo? Y conoce la historia por 5.000 años. El diablo la tiene acá. Como el diablo la tiene acá, tiene la palabra, el diablo le va a decir a usted, no se comprometa con eso. Porque es mejor no prometer a prometer y después no cumplir, porque eso dice un versículo. El diablo siempre va a venir con la palabra, así como le habló al Señor con la palabra. Fíjate aquí que está escrito en la palabra. El diablo conoce más la palabra que usted que yo. ¿Está entendiendo, hermano? Sí. Pero los compromisos son importantes. Comprométase desde ahora con la palabra. Haga un escrito para el Señor y lo coloca en la Biblia. Y cada vez que tenga pereza o lo que sea, háblalo y míralo. ¿Qué fue el compromiso que hizo con el Señor? Tranquilo, el Señor sabe que somos débiles, pero lo más importante es que nos comprometamos con Él. Porque hoy hay una nueva misericordia, no importa qué pasó ayer. Y si usted hoy se compromete con Él y no alcanzó a cumplir, no importa. Mañana, tal vez,